Bienvenido, bienvenida a Sayume SI, un camino al autodescubrimiento. Yo soy Mayra Pérez Ambrís, cofundadora y codirectora de Sayume SI. Y el día de hoy vamos a hablar de hipocondría y salud familiar. ¿Has escuchado el término de hipocondría? ¿Conoces a alguien hipocondriaco, hipocondriaca? ¿Te ha tocado? Cuéntanos, participa, pregunta, coméntanos. Vamos a hablar con respecto a qué es la hipocondría o qué es la hipocondriasis. También se conoce como trastorno hipocondriaco y es una enfermedad de la mente, de las emociones, de la psique, en donde su característica principal es la obsesión con la idea de tener una enfermedad generalmente grave, no diagnosticada, o tener miedo a padecer una enfermedad grave. La obsesión es una característica muy importante. La obsesión es una idea recurrente que no puedo quitarme de la cabeza. De hecho, hay pensamientos recurrentes, seguramente los has tenido. Entonces, los pensamientos recurrentes los podemos parar si evitamos, si retomamos alguna otra actividad o simplemente con decir, ya no quiero pensar en eso, lo podemos detener. La idea obsesiva no se puede detener. De hecho, muchas veces requiere otros elementos para poderse parar. Entonces, es importante que sepas que una persona que padece o sufre de hipocondriasis no inventa los síntomas que tiene. De hecho, realmente lo siente. Mucha gente puede decir que están somatizando, ¿no? Es decir, las ideas que se creen las viven literalmente en su cuerpo. Entonces, ¿realmente siente lo que dice? O sea, si dice que siente dolor, ¿lo está sintiendo realmente? Lo puede magnificar y no lo puede controlar. Esa es una característica que es persistente y el diagnóstico del trastorno hipocondríaco se hace después de 6 meses de estar con esto. Y fíjense, otra característica muy importante es que como la persona está obsesionada con que está enferma o está obsesionada con tener miedo de enfermar, busca recurrentemente a los profesionales de la salud y literal va en peregrinación. De hecho, hay un término en inglés que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero es como si tomara la visita médica como un deporte, ¿no? Es decir, va con un médico, luego va con otro, luego va con otro, hace los estudios, se repite los estudios, va con otro, vuelve a confirmar con otro. Y otra característica de esas visitas recurrentes es que el médico, los médicos, los profesionales de la salud dicen es que no tienes nada. No tienes nada de lo que crees que tienes. Ninguno de los estudios sale con algún, pues sí, con algún signo o alguna cosa alterada. Ninguno de los estudios que hay. Entonces, muchos médicos cuando se dan cuenta de esto es cuando refieren a psiquiatría. Y el psiquiatra tiene que hacer pues una exploración, tiene que hacer su propia historia clínica y tiene que descartar varias cosas, pero quiero que sepas que una persona hipocondríaca o alguien que está teniendo este trastorno muchas veces está acompañado de depresión o de trastorno de ansiedad generalizada. Es decir, que a veces la hipocondría señala que hay una depresión de base, que hay una ansiedad generalizada de base, y eso es lo que hay que atender. Hay otras causas que los psiquiatras tienen que descartar, pero estas son las más importantes y sobre todo las más comunes, las que es probable que te toque ver si alguna vez conoces a alguien. Entonces, el manejo de la hipocondriasis tiene que ver con manejo psiquiátrico, un manejo psicoterapéutico y manejo farmacológico, sobre todo si coexisten estas enfermedades que te voy comentando. Otra cosa por la que hay que diferenciar a la hipocondría es una persona aprensiva. Sí, porque puede pasar que a lo mejor alguien se entera de que alguien está muy enfermo de la enfermedad que tú me digas, ¿no? O sea, de una enfermedad grave, cáncer, es terminal, o que alguna persona acaba de morir por algo. Entonces, una persona puede empezar a tener miedo y a pensar, ¿y qué tal que me pasara a mí? Entonces, eso es común, es habitual y es normal que pase. Si en unos meses, en unos cuantos meses, esa idea se va o se disipa o hace algo y le ayuda como a tranquilizarse, entonces pasó, ¿no? Podemos decir que es una persona
aprensiva, pero no una persona hipocondríaca. Y eso nos podría pasar a todos, ¿no? O sea, como de pronto, si alguien se pregunta, es que, ¿y si me pasara algo? ¿No? O sea, podría pasar esto, pero si no es obsesivo, o no dura más de 6 meses, pues no hay, o sea, como no hay nada que atender. Entonces, es muy importante saber qué es lo que origina la hipocondriasis, además de lo que ya te comenté, ¿no? O sea, como un trastorno depresivo o un trastorno ansioso. Hay que ver la génesis de la dinámica familiar o del sistema donde esta persona se desenvuelve o ha crecido. Entonces, hay 3 detonantes que se reconocen para la hipocondría, ¿no? O sea, que los detonantes es un punto de inicio, o el punto donde inicia un fenómeno. Entonces, uno son las creencias. La creencia tiene la particularidad de no ser cuestionada. Si yo creo que me voy a enfermar porque me mojé el cabello en la noche, es una creencia que ya di por hecho, que ya determiné, que no cuestiono, que no verifico, que no investigo, simplemente me la creo. Entonces hay personas que pueden tener creencias, convicciones acerca de causas, efectos y comportamientos de ciertas enfermedades porque las vieron, porque las vivieron, porque las conocieron, porque las reconocieron en la familia. Y entonces dan por hecho que así va a ser, que si te duele la panza, esto te va a pasar. En psicología hay algo que se conoce como fantasía autocumplida, que básicamente te resumo que una creencia puede ser tan convincente para el individuo que va a empezar a comportarse como lo que piensa y entonces va a llevar a cabo a su experiencia lo que ha creído. Entonces ese es un punto detonante o un detonador de la hipocondría. Otro detonador es el temor o el miedo a enfermar. Y este casi siempre se adquiere porque la familia lo vive así, ¿no? O sea, como cada síntoma que cada persona presenta, entonces se vive como con mucho miedo, con mucha evasión. Puede ser un miedo racional, por ejemplo, el COVID era un miedo racional, ¿no? O sea, si alguien me estornudaba en la cara, pues yo podía tener miedo de ser contagiada porque es lo que estaba sucediendo, es el medio de transmisión, etc. Pero puede ser irracional cuando no hay una justificación, ¿no? O sea, las personas que no salieron para nada y que aún así pensaban que iban a poder contagiarse. Ese es un miedo irracional. Entonces, el segundo detonante es el miedo, que puede estar o no justificado. Y el tercero es el deseo de algo a través del cual se utiliza la manipulación. Es decir, mucha gente aprendió que a través de la enfermedad, y esto generalmente se aprende en la infancia, aprendieron que a través de la enfermedad iban a poder ser atendidos, visitados, amados, tomados en cuenta, iban a poder despertar el interés de alguien o podían evitar algo. Si ese aprendizaje se reforzó o se refuerza con varios miembros de la familia y se refuerza el individuo, puede ser otro detonante para la hipocondriasis. Entonces te decía que tener una firme convicción de que algo va a pasar puede llegar a suceder porque tu comportamiento se vincula con tu pensamiento y puedes llevar a cabo de manera inconsciente situaciones que te lleven precisamente a no evitar lo que principalmente estabas evitando. Y la creencia, otra característica que tiene es que es una convicción tan potente como la certeza, ¿no? O sea, como la fe. El miedo puede llegar a ser así. Tener miedo a algo puede ser como tener mucha fe a algo y puede llevar a cumplirse. Entonces, fíjense, hay autores que hablan de que existen factores familiares que pueden ocasionar también la hipocondriasis. Una ya más o menos te la mencioné, que tiene que ver con la educación hipocondríaca, que la familia o ciertos familiares tienen tanto miedo a la enfermedad que ven a la muerte como un evento sobrenatural que hay que evitar a toda costa. Y esto es irracional, puesto que la muerte es lo único de lo que tenemos certeza. Entonces hay que aprender a vivir con esa angustia frente a la muerte, pero no evitándola, porque no la vamos a poder evitar, es inevitable, ¿no? Lo mismo pasa con el dolor y con la enfermedad muchas veces. Una educación hiperprotectora o sobreprotectora también puede condicionar a la hipocondriasis. Y se los voy a resumir así: padres sobreprotectores de sus hijos les enseñan a tener miedo. Si el tema es enfermedad,
pues entonces es muy probable que pueda originar a una persona hipocondríaca, como muy atenta de su cuerpo, decía uno de los autores que leía. O sea, nosotros, o la mayoría de nosotros, no estamos tan atentos al cuerpo como lo está una persona hipocondríaca. Está sobreatendiendo su cuerpo. Tanto es así que ve desde la fantasía síntomas que no existen en realidad. Y la tercera causa, como factor de riesgo familiar para que se presente la hipocondría, es haber tenido la experiencia traumática de la enfermedad o la muerte de alguien muy cercano, ya sea que acompañó la muerte de la persona, acompañó la enfermedad de la persona junto con otros familiares y todo lo que se vivía ahí, o el luto de alguien que haya muerto por una enfermedad grave. Entonces, en la psicoterapia lo que se hace es justo revisar cuáles son las causas para la persona de la hipocondriasis. Pero quiero contarte algo. Resulta que para la psicosomatía, una persona hipocondríaca es una persona que evade evadir, ¿no? O sea, no sabe que esté evadiendo algo. Y aquí te resumo que la evasión es un mecanismo de defensa. La procrastinación es un síntoma de la evasión. Ahora que está tan de moda hablar de procrastinación y que mucha gente lo habla, la procrastinación es un síntoma de evasión, también puede ser un síntoma de angustia o de ansiedad. Y la evasión es un mecanismo de defensa, me defiende de algo. ¿De qué me defiende? Entonces, si te estoy diciendo que para la psicosomatía la hipocondriasis es una persona evitativa, algo que hay que descartar es un trastorno evitativo y hay que revisar por qué la persona prefiere escapar por la enfermedad y no atender otras causas, ¿no? Entonces, básicamente en la psicoterapia lo que se hace es revisar para el individuo cuáles son las causas que están ocasionando la hipocondría, sus aprendizajes, sus creencias, sus temores, hablar de sus fobias, hablar de lo que tiene miedo, de la enfermedad, etc. Y entonces, bueno, les decía que el tema incluye a la familia, ¿no? O sea, decíamos que, de hecho, justo en la diapositiva que Poncho nos hizo favor de subir, el título es Hipocondría y salud familiar. Entonces, ¿cómo afecta una persona hipocondríaca al sistema familiar? Bueno, pues de muchas maneras. De hecho, solo puedo hablar de generalidades, puesto que te decía que en la psicoterapia se va a revisar cada particularidad, cada individuo y cada familia. Pero ciertas generalidades que te puedo nombrar es que cuando alguien en el sistema enferma, de lo que sea, es un síntoma del sistema. Entonces, que exista una persona hipocondríaca en una familia habla de la familia completa, no solo de la persona que manifiesta la hipocondriasis. Y entonces puede ser una familia ampliamente evitativa, por ejemplo, o sobreprotectora, o violenta, o llena de miedo por un montón de cosas, ¿no? Entonces esa parte hay que observarla, ¿no? O sea, que muchas veces una persona enferma es el síntoma de un sistema. Y a la familia le puede pasar lo que pasa en otras muchas enfermedades que son poco fáciles de controlar. Pasa con la hipocondría, porque te digo que la persona se tiene que dar cuenta y difícilmente lo hace, puesto que está obsesionada en descartar una enfermedad grave, ¿no? ¿Quién se da cuenta? La familia. Entonces yo les recomiendo que la persona que se dé cuenta sea la que asista a terapia, porque luego lo que hacemos es como, bueno, si yo veo que tú estás enfermo, yo te mando a ti, ¿no? O sea, como te mando a ti a la terapia. Pero a veces es importante que la persona que se da cuenta vaya a la terapia, porque tiene muchas más herramientas para ayudar y sostener al sistema. No que va a cambiar la enfermedad de la persona, pero puede mover el sistema, ¿no? Entonces, les puede pasar que se cansen de escuchar lo mismo. Les puede pasar que ya desestimen lo que la persona está diciendo. Les puede pasar que ya no le creen. Les puede pasar que se enojan, que ya están hartos, que evitan a la persona porque se cansan de escuchar este miedo y este temor hacia lo mismo. Entonces tienden a dejarle solo o sola.
pueden llegar hasta sentir como el síndrome del quemado, ¿no? O sea, de tanto atenderte, porque además casi siempre es una enfermedad crónica, de tanto atenderte, de tanto ponerte atención, yo termino quemado, termino cansado. Y también hay otra como, pues sí, hay otra forma de decirlo que es como el cansancio del que cuida, ¿no? O sea, también una persona que ha estado como muy del lado de una persona hipocondríaca puede enfermarse de cansancio y de estrés por estar atendiendo las necesidades de esta persona. Entonces, si tú eres un familiar que se acompaña o acompaña a una persona hipocondríaca, es que tú tienes primero que buscar ayuda, te tienes que ayudar tú primero, tú tienes que estar bien primero para poder ayudar a alguien más. Si no, no vale la pena que te acerques a ayudar. Entonces, cuando tú te acerques a pedir la ayuda, pues le puedes animar a la otra persona a buscar ayuda. Pero aquí entra un tema muy importante porque estamos hablando de salud mental y hemos hablado diferentes profesionales de la salud a lo largo de diferentes en vivos en Instagram y en Facebook, que nos falta mucho la educación para la salud mental, nos falta mucho hablar de esto, romper estigmas y mitos. Entonces, es lo mismo que va a vivir un familiar con hipocondría y la persona con hipocondría. Tienen que vencer esa parte social para poder reconocer que necesitan ayuda y reconocer las herramientas que se ofrecen en la profesionalización a la salud mental. Entonces se tiene que buscar y se tiene que animar a la persona a buscar ayuda psicoterapéutica y psiquiátrica lejos de estigma y discriminación y mitos, sino bien informada. Entonces esa es otra cosa que tienes que hacer, ¿no? O sea, como informarte. Idealmente hay que comprender y hay que tenerle paciencia a la otra persona, puesto que hay desencadenantes muy importantes que no necesariamente puede manejar esa persona y mucho menos nosotros. No hacer valoraciones negativas de lo que dice, pero tampoco voy a promover la sobreprotección, o sea, tampoco le voy a sobreatender a lo que me dice. Entonces ahí fíjense, una recomendación que se hace es acompáñale al médico, acompaña a ver qué es lo que están diciendo los profesionales de la salud, porque tú puedes ser solo un recordatorio de que no hay nada, de que no hay algo que avale que hay una enfermedad, pero hasta ahí. O sea, no te toca más que solamente los médicos han dicho que no tienes nada. Mucho del trabajo le toca a la misma persona con hipocondriasis. Entonces, si te estoy diciendo que vamos a evitar la sobreprotección y tampoco vamos a valorar negativamente lo que nos está diciendo o a desestimarlo, pues lo que podemos ayudar también es a recordarle o acompañarle a vivir cosas que también disfruta, hobbies, pasatiempos, ¿no? Una especie de distracción para que amplíe el foco, ¿no? Más allá de que la enfermedad y del miedo y de los síntomas, ¿qué otras cosas hay en tu vida que tienen interés para ti? Puedo llevarle también para allá y fomentar otras áreas de la vida. Entonces, bueno, esas son como algunas recomendaciones, pero lo más importante es que si tú te das cuenta de que te está haciendo algún daño, algún cansancio, o no puedes con las emociones, ¿no? O sea, no puedes con que la otra persona no entienda lo que le está pasando, etcétera, seas tú quien busque ayuda para poder saber cuáles son tus herramientas y hasta dónde llega tu actuación como acompañante, como familiar, ¿vale?